Muy buenos días, señores. Gracias. Les damos a todos ustedes por su asistencia a este curso de bombas e hidroneumáticos Rotoplas. Les damos una cordial bienvenida, deseando que puedan aprender mucho, que puedan tener muy presente la información que tenemos. Vamos a dar inicio entonces con esta capacitación. Gracias a todos ustedes nuevamente y le vamos a pasar el tiempo a Carito para que nos dé la bienvenida a este curso. Carito. Hola, muy buenos días. La intención de hacer las capacitaciones aquí es, yo los tengo aquí como si fueran mis invitados especiales. Ahorita por todo este tema tenemos que pasar las capacitaciones virtuales, entonces el hecho de que ustedes estén aquí habla, para empezar, muy bien de ustedes. Les agradezco mucho que estén aquí y pues así pueden tener un contacto más directo aquí con Gustavo para cualquier duda, cualquier cosa y rápido, ¿no? Y pues les agradezco mucho que estén aquí, bienvenidos y pues vamos a aprender mucho aquí con Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Carito. Muy bien. Bueno, vamos entonces a dar inicio con esta capacitación de bombas. A ver, tenemos ahí un detallito. Entonces, primeramente, ¿por qué hablamos acerca o por qué es importante tener lo que es la capacitación de bombas o qué es una bomba o un equipo de bombeo? Bueno, las bombas, aquí tenemos una definición, es un dispositivo electromecánico. Electromecánico se refiere a que vamos a tener intervención de la cuestión eléctrica, electricidad, mecánica, cuestión de movimiento. Es un elemento electromecánico que transforma la energía eléctrica y mecánica para desplazar un fluido, agua en este caso, un fluido, para poder desplazarlo de un lugar a otro. Tenemos diferentes tipos de bombas, vamos a irlo viendo más adelante. Por ejemplo, para poder subir agua en un edificio, para poder tener lo que es el desplazamiento de agua de una cisterna a un tinaco, etcétera. Entonces, eso es una bomba, un dispositivo electromecánico que nos va a servir para este efecto. ¿Cómo funciona una bomba? Bueno, nosotros vemos el componente ya como tal y la bomba nosotros pues ahora sí que nada más le damos hacia arriba al switch o apretamos un botón donde está conectado y empieza a trabajar y ya, lo demás no nos interesa. Pero vamos a ver primeramente cómo es que funciona una bomba para que nosotros tengamos precisamente esa referencia de qué es lo que sucede dentro de ese dispositivo y cómo podemos nosotros utilizarlo en beneficio de nuestro trabajo. Aquí están, miren. Se aplica una corriente eléctrica a una bobina. Posteriormente, la bobina hace girar un eje o una flecha, ¿sí? Para que pueda generar ese giro en el interior de la bomba. También el rotor gira a un impulsor que está conectado precisamente a esa flecha y eso genera precisamente que podamos nosotros hacer el desplazamiento del fluido dentro del componente, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente a esta parte para que la puedan ver y ahorita mismo vamos a regresarnos para que podamos ver con más detalle lo que es una bomba. Aquí están descritos los que son los componentes de una bomba. Y estamos hablando de los componentes generales que normalmente puede tener una bomba, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos componentes? Bueno, el primero de ellos es la carcasa de la bomba. La carcasa es la parte exterior de la bomba, lo que va a cubrir todos los componentes internos de nuestro equipo de bombeo, lo que es la carcasa. Siguiente es un impulsor. El impulsor es el elemento que nos va a ayudar, como su nombre lo dice, a impulsar, a hacer ese desplazamiento del agua por medio del movimiento para que podamos nosotros transportar el fluido de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, siguiente va a ser el fuelle. El fuelle va a ser un elemento que nos sirva como recubrimiento para evitar la introducción de impurezas al interior de la bomba y de esa manera que pueda
irse atorando, ensuciando o dañando. El otro elemento que tenemos es la tapa del motor. Esa tapa nos va a servir precisamente para que podamos nosotros cerrar herméticamente todos los componentes y que nos pueda servir para que sea de protección en las partes internas de la bomba. El siguiente elemento es el estator. Estator viene de estático, va a estar estático, o sea, va a estar quieto, sin movimiento ese elemento. Ese estator está dentro de la bomba, cubierto por la carcasa, y ese estator nos va a servir precisamente para que podamos nosotros generar un campo magnético. El estator normalmente va a estar conformado en las bombas por arrollamientos o enrollamientos de cables. Normalmente se utiliza el cobre, hay algunas bombas que tienen estaño u otros elementos, pero normalmente es el cobre del que está formado precisamente todos estos elementos del estator. El siguiente es el rotor, como su nombre lo dice, rota, gira, y es el que nos va a ayudar precisamente para que pueda hacer ese movimiento mecánico por el cual nosotros vamos a mover los elementos para hacer el desplazamiento. La tapa posterior, bueno, es la otra tapa que nos sirve precisamente para que podamos nosotros cubrir completamente la bomba o el interior del equipo. Vamos a tener un ventilador que nos va a servir precisamente para que podamos darle aire a nuestros elementos. Como van a estar en movimiento, como va a pasar una corriente eléctrica por esos elementos, va a generar calor. Si se subiera la temperatura, llegaría un momento en el cual los componentes se sobrecalentarían y provocaría precisamente que empezaran a degradarse o que se rompieran. Entonces, por ese mismo calor, y para eso es necesario que tengamos un ventilador para que podamos suministrarle aire al interior de nuestra bomba. Y vamos a tener la tapa del ventilador para que podamos precisamente cubrir a ese ventilador y se pueda estar protegido. Entonces, básicamente todos estos son los elementos que tiene un equipo de bombeo o una bomba, hablando en términos generales. Y eso es lo que nos va a servir o nos va a ayudar precisamente para que podamos nosotros hacer el desplazamiento del fluido. Ya que vimos los elementos, voy a explicar un poquito cómo es la parte mecánica y eléctrica del componente para que de esa manera ustedes puedan entender cómo es el funcionamiento de una bomba. Permítanme un momento. En uno de los componentes que acabamos de ver hace un momento, encontramos lo que viene siendo un rotor y un estator. Como su nombre lo dice, el rotor es aquel que rota, tiene movimiento. El estator está estático, no se mueve. El estator viene siendo la parte, digamos, exterior o externa, o, digamos, en la periferia de todo lo que es la carcasa. Normalmente va a tener, les explicaba hace unos momentos, un arrollamiento o enrollamiento de cables de cobre por el cual se hace pasar una energía eléctrica. Normalmente cuando hacemos pasar una energía eléctrica por los cables va a generar lo que llamamos un campo magnético. Ese campo magnético va a estar alrededor de todo el componente. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esa energía eléctrica, ese campo magnético va a estar allí. El rotor, que está en la parte interna, va a estar en medio de todo el arrollamiento. Ese rotor va a ser también como un imán, ya va a tener una energía eléctrica inducida o un campo magnético inducido porque es como un imán y va a estar en la parte interna de lo que es el motor
y también va a estar rodeado completamente por todos los arrollamientos del estator que les estaba yo mencionando. Yo creo que en alguna ocasión algunos de nosotros hemos jugado con unos imanes, ¿verdad? Nos gusta el fenómeno que se produce con un imán, es muy gracioso. Nos gusta ver los imanes cuando se atraen y también cuando se repelen uno contra otro. Un imán va a estar compuesto normalmente de dos polos. Se le conoce el polo norte o positivo, el polo sur o negativo. ¿Sí? Va a tener un positivo y un negativo. Así es como va a estar compuesto un imán. Cuando juntamos dos polos, uno positivo y uno negativo, o uno norte y uno sur, cuando los juntamos se pegan completamente los imanes, ¿de acuerdo? Y ahí van a estar juntos. Pero ¿qué sucede si le damos la vuelta al imán y queremos juntar dos polos iguales, ya sea dos nortes o dos sur, o dos positivos o dos negativos? ¿Qué sucede? Se repelen, exactamente, se empujan el uno al otro. No podemos, estamos queriendo, y aunque nosotros los juntemos, si los soltamos de nuestras manos, se van a empujar el uno al otro. Bueno, ese efecto que les estoy mencionando ahorita como los imanes, cuando se juntan o cuando se repelen, es exactamente el mismo efecto que va a estar pasando en el interior del motor. El estator, les reitero, por el estator le vamos a estar pasando una corriente eléctrica y eso va a provocar que haya un campo magnético alrededor de todo el estator. El rotor en sí ya tiene un campo magnético porque es como un imán. Entonces, precisamente al momento en el cual se le hace pasar la energía eléctrica y genera ese campo magnético, va a provocar que en el rotor se empuje, porque va a haber pequeños instantes, microsegundos, en los cuales precisamente esos microsegundos va a provocar que haya polos iguales y por lo tanto va a provocar que se empiece a desplazar y va a generar ese movimiento de rotación dentro del motor. Y así es como va a funcionar precisamente la parte mecánica de una bomba, por medio de esos campos magnéticos que tenemos en el interior de la carcasa. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? ¿Sí queda claro cómo funciona el principio de un motor? Bueno, el rotor, como lo mencionamos, el rotor va a estar en movimiento y va a estar conectado a una flecha, y esa flecha precisamente va a estar conectado a lo que nosotros llamamos lo que es la bomba. Aquí está. El impulsor, que viene siendo esta parte, es lo que va a estar conectado a la flecha. ¿Qué es el impulsor? Es un componente que puede estar fabricado de diferentes materiales. Hay algunos impulsores que están hechos de bronce, otros de metal, de acero inoxidable. Hay otros que están fabricados de elementos plásticos como ABS, ¿sí? Procel, que es una combinación de polietileno con carbonato de calcio, etcétera. Va a haber muchos tipos de impulsores, pero en general el impulsor, como su nombre lo indica, es impulsar, es el que nos va a ayudar precisamente para hacer ese desplazamiento del fluido en el interior de la bomba, porque el impulsor va a estar conectada a la flecha del rotor y cuando éste gire, precisamente va a ayudar a que se pueda desplazar el fluido dentro de la bomba. ¿Sí? Y así es como nosotros vamos a conducir de la salida de ese impulsor por medio de una tubería y lo vamos a poder conducir a algún elemento que esté fuera de donde esté nuestro equipo de bombeo. Ese es el principio básico de lo que viene siendo el sistema de bombeo de cualquier bomba en general. Muy bien. Ahora,
Ya que habíamos visto todos estos elementos, ya los vimos previamente, vamos a ver ahora los diferentes tipos de bombas que podemos manejar en general. En el caso de Rotoplas vamos a tener lo que vienen siendo las bombas periféricas, las bombas centrífugas, bombas sumergibles y los hidroneumáticos. Y ahorita vamos a explicar las características de cada una de ellas para que ustedes los conozcan y de igual manera puedan tener un marco de referencia cuál es la adecuada que le pueden sugerir a algunos de sus clientes para la mejor utilización. Y de esa manera ustedes puedan tener elementos para un mejor trabajo y una mejor sugerencia con sus clientes. Muy bien, vamos a ver la primera. Bomba centrífuga. Centrífuga. No sé si les ha pasado que cuando van en el auto, ¿sí?, y van a una determinada velocidad, vamos a poner una velocidad de 100 kilómetros por hora, ahí vamos en el auto, en línea recta. ¿Qué sucede si nosotros nos encontramos adelante con una curva y agarramos la curva? ¿Qué sucede con nosotros o si llevamos tripulantes? ¿Qué les pasa? Se van desplazando por una fuerza hacia el exterior de la curva, ¿sí? Centrífuga. Voy a poner este ejemplo. Si se fijan, aquí yo tengo un cable, está estático, pero si yo empiezo a mover el cable lentamente, si se fijan, el cable todavía está un poquito enrollado, pero si le empiezo a generar más fuerza, el cable se extiende completamente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que provoca precisamente la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga va de un centro, ahí está el centro, y posteriormente al aplicar la fuerza se va extendiendo, ahora sí que a la parte exterior del elemento. Y así es como se genera la fuerza centrífuga. La bomba centrífuga utiliza precisamente este principio del centro al exterior o a la periferia o al exterior de lo que viene siendo nuestro impulsor. Este que viene siendo el impulsor va a generar una rotación. El fluido va a entrar por la parte central del impulsor y al generar, el impulsor va a estar hueco en la parte interna, por ahí va a entrar el fluido y como va a estar girando, va a provocar que el fluido se vaya por medio de esa fuerza centrífuga al exterior y vaya saliendo por la parte más alejada del centro para poder empujar el agua. Así es como va a funcionar el principio de la bomba centrífuga, del centro al exterior. La bomba centrífuga nos va a servir precisamente para que nosotros podamos transportar el fluido. El fluido puede ser agua, hay bombas que normalmente las bombas las utilizamos para agua, pero también podemos transportar otros tipos de líquidos como aceites, ácidos, hay otras bombas que pueden transportar combustibles, etcétera, ¿no? Inclusive podemos por medio de las bombas trasladar o transportar ensuciamientos, lodo, fango, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de fluido que vayamos a utilizar, es el tipo de bomba que nosotros vamos a sugerir. Bueno, así es el principio de funcionamiento de la bomba centrífuga. La bomba centrífuga Rotoplas tiene las siguientes características. En Rotoplas manejamos nosotros las capacidades de medio caballo, 3/4 de caballo y de 1 caballo de fuerza. O HP, horsepower, por eso se denomina HP, horsepower o caballo de fuerza.
Vamos a hacer un pequeño breviario cultural. Cuando inició todo esto de los motores, los primeros motores que nosotros tuvimos en la humanidad fueron motores impulsados precisamente por vapor. ¿Ok? Entonces, los primeros motores, se medía su fuerza o su capacidad conforme a la fuerza que pudiera generar el desplazamiento de un caballo, por eso se llama así, horsepower. ¿Por qué? Precisamente conforme a los caballos de fuerza que pudiera generar un determinado movimiento de algo, es como pusieron esa medida o unidad, la medida o unidad de movimiento, ¿sí? o de fuerza. Entonces, ahí están. Ese es precisamente lo que están escuchando, un ejemplo de cómo pudiera ser la fuerza o los caballos de fuerza. Bueno, en el caso de Rotoplas, como les mencionaba, vamos a manejar medio, 3/4 o un caballo de fuerza. Y aquí vienen más o menos las características que puede llegar a tener cada una de estas bombas conforme a caudal o altura. Caudal nos vamos a referir a volumen de agua. El caudal va a estar referido precisamente al volumen de agua. Y la altura nos vamos a referir, como su nombre lo dice, al desplazamiento vertical que puede llegar a tener el fluido conforme a la fuerza de cada una de estas bombas. Por ejemplo, la bomba de medio caballo centrífuga va a manejar aproximadamente un caudal, o sea, un volumen de agua de 81 litros por minuto. Y va a tener un desplazamiento vertical aproximado de 23 metros. La de 3/4 de caballo, 92 litros por minuto y un desplazamiento vertical de 30 metros. Y la de un caballo, 110 litros por minuto y un desplazamiento de 36 metros. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Bueno, porque el impulsor llega a ser más grande, va a generar precisamente que pueda entrar más volumen de agua y como la bomba va a tener mayor potencia, va a hacer un desplazamiento mayor del fluido. Por eso estas variables con respecto a uno, otro u otro de los elementos. ¿De acuerdo? Tomemos como referencia que estos desplazamientos verticales es como si fueran en línea recta. ¿A qué me refiero? A que yo tuviera aquí el equipo de bombeo o la bomba y que estuviera conectada a la tubería en línea recta y así lo pudiéramos subir directamente de la descarga. ¿De acuerdo? Déjenme, aquí está. ¿Sí alcanzan a ver esta parte? Bien. Esta figura precisamente es el cuerpo de lo que es una bomba o es un elemento de bomba centrífuga. Como lo expliqué previamente, el agua va a entrar por la parte central, por aquí. Digamos que aquí va a estar la tubería conectada de la succión. Se le llama succión a la posición o el elemento de donde vamos a extraer el fluido, la succión. La línea de succión va a estar conectada aquí, la bomba va a estar girando y va a provocar ese desplazamiento y vamos a tener una descarga. La descarga va a estar por aquí, en este punto. Entonces, estos metros de desplazamiento, de altura, estos metros es como si tuviéramos de la descarga, de este punto, una línea recta a la parte superior. 23, 30 o 36 para la bomba centrífuga de medio, 3/4 y un caballo de potencia. Estos metros van a estar disminuidos o van a verse disminuidos dependiendo
dependiendo de los codos en conexión que tengamos en la instalación de la línea de la bomba. Les paso este punto de referencia general. Por cada codo de 45 grados que nosotros instalemos, se va perdiendo medio metro de altura. Por cada codo de 45 grados, se va perdiendo medio metro de altura. Y por cada codo de 90 grados, se va a perder 1 metro de altura. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, les voy a contar una experiencia Rotoplas. En una ocasión, una señora compró una cisterna Rotoplas. Las cisternas Rotoplas ya vienen equipadas, pueden venir equipadas o sin equipo. En este caso era una cisterna equipada. Venía con la bomba de medio caballo centrífuga. Ese es el equipamiento uno de los equipos que puede llevar la bomba. Y bueno, se llevaron la bomba, pasaron 2, 3 meses y llamaron a servicio a clientes de Rotoplas. Oiga, es que compré una cisterna y no funciona la bomba. Oiga, ya revisó que esté bien Sí, el motor funciona, pero no sube el agua. Pero sí gira, sí, y sí a la descarga tiene agua. Sí, tiene agua, pero no sube el agua hasta el tinaco. Ok, ¿de cuántos pisos es a donde se encuentra su tinaco? No, es nada más un piso. Está la cisterna, está como a 3 metros de la casa y está un piso, lo que es el tinaco. Así que nos quedamos así como, bueno, pues es que es muy poca distancia como para que no llegue el agua. Bueno, pues ahí va el servicio técnico. Toca ya, revisa, ¿puedo revisar? No, pues sí, hicieron las pruebas eléctricas, mecánicas, la bomba funcionaba adecuadamente. La echaron a andar, tenía una válvula para poder purgar la bomba y sí, sacaba agua a la descarga, pero pues no subía el agua. Pues ya se subió otro técnico a la parte superior. No, pues sí funciona, no, pues sí, está libre, no hay problema con la línea. Entonces, pues sí, era algo así como extraño, ¿no? Hasta que se les ocurrió ver que a lo mejor la tubería estaba tapada por algo, no sé, a lo mejor se había metido, no sé, un animalito, un ratoncito, algo así, y empezaron a seguir la línea de la descarga. Bueno, para subir al segundo piso de la casa había una escalera. Y como a la señora no le gustaba que estuviera un tubo así derecho, todo completo, le pidió al plomero que le hiciera de cada escaloncito ahora sí que lo fuera conectando con coditos. ¿Por qué? Pues porque se veía muy feo así. El plomero dijo, no, pues no hay problema, pues yo le conecto todo lo que usted quiera. Sí, o sea, el plomero no le advirtió, no le explicó a la señora que eso iba a provocar que se perdiera la presión de descarga y la altura del fluido. Pues imagínense, eran 20 escaloncitos hasta el segundo piso, entonces 1, 2, 3, por cada escalón eran 3 codos, o sea, por cada escalón se perdían 3 metros de altura. Si nada más alcanzamos con la de medio caballo 23 metros en línea recta, pues imagínense, ahora sí que a los primeros 7 escalones ya se había perdido toda la presión de descarga. Entonces, no es que la bomba no funcionara bien, sino que tenía demasiados codos. ¿Y por qué menciono esto de los codos? Bueno, el fluido va transportándose por el interior de la tubería. Cuando nosotros tenemos una curva, ese fluido choca con la curva y tiene que cambiar de dirección. Y es ahí donde se va perdiendo fuerza al transporte del fluido, y si llega y encuentra otra curva, choca y tiene que cambiar de dirección, y así sucesivamente por cada uno de los choques cambia de dirección, y al cambiar de dirección va disminuyéndose la fuerza a la descarga. De ahí precisamente que tengamos ese punto de referencia. Por cada codo de 45 son 50 centímetros o medio metro menos, y por cada codo de 90 son 1 metro o 100 centímetros menos a la descarga de línea recta. ¿Ok? Bueno,
Bueno, pasando esto entonces ya conocemos cuál es el punto con respecto a las bombas centrífugas Rotoplas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el uso para llenado de elementos que están a 3 niveles? ¿Por qué? Vamos a regresarnos. Vean el caudal. Caudal me refiero a volumen de agua. 81, 92 y 110 litros por minuto. ¿Por qué? Porque el impulsor da esa capacidad de empujar ese volumen de agua. Aquí están los usos, puede ser para riego de jardines, riegos agrícolas pequeños, dependiendo ahora sí, la extensión del lugar. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de bomba, lo que se llama la bomba periférica. Periférica, como su nombre lo dice, en la periferia, o sea, en la parte exterior de lo que es el impulsor, en la parte exterior vamos a tener los elementos de desplazamiento o empuje. Si se fijan, este más o menos es un rotor de bomba periférica. El rotor de bomba periférica va a tener en la parte exterior, va a tener unas paletitas. Estas paletitas se llaman álabes. Álabes. Las paletitas que están con la fabricación de lo que es el impulsor esas paletitas se llaman álabes. Vamos a tener álabes en cada uno de los lados del impulsor. Entonces, esos álabes, como les expliqué, van a estar en la parte periferia, en toda la periferia de la circunferencia de ese rotor, y por consiguiente, por esa razón se llama bomba periférica, porque el punto de impulsión del fluido va a estar en la parte periférica de todo el impulsor. Los álabes van a estar de este lado y por el lado contrario vamos a tener también álabes. Por eso se llama bomba periférica. El agua va a entrar, déjenme buscar la imagen rápidamente para que más o menos, miren, esta es una bomba centrífuga. Todo esto es el impulsor de la bomba centrífuga, vean el diámetro. Esta es una bomba periférica y vean el diámetro o el área de lo que es una bomba periférica. Es mucho más pequeñita. De igual forma, vamos a tener lo que viene siendo la línea de succión, la línea de descarga, y aquí en este espacio pequeñito por la parte interna vamos a tener instalado lo que viene siendo los álabes o el impulsor con álabes de la bomba periférica. Esta parte, al llenarse, va a estar inundada en la parte interna. Todo lo que es el impulsor va a estar inundado a su derredor, y entonces cuando empiece a funcionar, cuando empiece a girar, esas paletitas o álabes son las que van a generar el empuje del fluido para que pueda salir por la descarga. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la característica o cuál es la particularidad especial que tiene la bomba periférica? Reitero, como su nombre lo dice, es en la periferia de la circunferencia del rotor de este impulsor, donde vamos a tener nosotros el empuje del agua. Y vean las características con respecto a caudal o flujo de agua y con respecto a altura. En Rotoplas vamos a manejar dos tipos de bombas periféricas, la de medio caballo y 3/4 de caballo. Chequen, medio caballo, 45 litros por minuto, pero va a generar una altura de 40 metros. ¿Sí recuerdan cuánto era la de la centrífuga? 23 metros de altura,
pero era un caudal de 110, no, a ver, de 81 litros por minuto, perdón, que va de 81 litros y 23 metros a 45 litros y 40 metros. Miren, en la física de los elementos así son las cosas, les voy a explicar. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos esto de la periférica y la centrífuga, ¿por qué se diferencia una de otra? Supongamos que yo tengo una escalera de 50 escalones en línea recta y vamos a hacer una competencia a ver quién llega primero hasta allá arriba. ¿Ok? Entonces, ahí está Gustavo, que tiene sus 110 kilos en todo su cuerpo, su volumen. Ahí está Gustavo. Y tenemos a Juan, que tiene un volumen o un peso de 45 kilos. En sus marcas, listos, fuera, y ahí vamos. ¿Quién creen que va a llegar primero? Pues Juan, ¿verdad? Porque tiene 45 kilos en su cuerpo. Va a llegar más rápido. Y ahí va Gustavo, subiendo. Va a llegar en segundo lugar. Pero si lo vemos en cuestión de fuerza o rapidez, el que tiene menor volumen va a llegar más rápido. El que tiene mayor volumen va a desplazarse más lento. Pero si lo vemos en cuestión de volumen, reitero, de volumen, ¿quién va a subir más volumen? Gustavo en comparación con Juan, porque Juan está más delgadito que Gustavo. En la física de los elementos así son las cosas. Si tenemos mayor presión, la altura se ve disminuida. Perdón, si tenemos mayor volumen, la fuerza o presión va a estar disminuida. Y al revés, si tenemos nosotros mayor presión, el volumen se va a ver disminuido. Así es con los elementos de las bombas centrífugas o periféricas. Vamos a tener menor caudal de agua, pero vamos a tener mayor altura o presión a la descarga. ¿Cuánto tenía ahí en sus apuntes? ¿Cuánto tenía la de 3/4 en altura? 30 metros, podía subir la de 3/4, 30 metros, pero un caudal de ¿cuánto? 92, y aquí puede subir 50 litros, o sea, es menos cantidad de agua, pero puede subir más del doble, ¿sí? El doble de metros. ¿Sí se fijan en la comparativa de las tablas? Entonces, para eso nos sirve precisamente conocer entre una periférica y una centrífuga. Viene su cliente, oiga, fíjese que necesito una bomba. ¿Sí? ¿De cuál? Pues una bomba. Pues por eso vengo a que me diga usted, ¿no? ¿No les pasa eso, carita, en la tienda? Quiero una bomba. ¿De cuál? Una bomba. Ah, pues, qué padre, ¿no? O sea, tenemos que preguntar un poquito más, tenemos que saber un poquito más. A ver, ¿qué es lo que va a llenar? Ah, mire, es que tengo 3 tinacos en mi casa. Es una casa de 3 pisos y son 3 tinacos. Ah, muy bien. Al ser 3 tinacos, no es una sola, sino son 3, requerimos ¿de qué? Mayor volumen, ¿verdad? Entonces, si necesitamos mayor volumen, lo que nos hace falta entonces es mayor caudal. Y por lo tanto, la bomba centrífuga es la ideal para que se pueda llenar más rápido todos esos 3 tinacos. Es solamente un tinaco. Ah, qué bueno. Sí, pero es un edificio de 7 pisos. Ah, caray. Una sola pieza. Estamos hablando de altura. Entonces, necesitamos mayor presión para la altura, mayor fuerza, y por lo tanto, lo ideal sería una periférica. De ahí la diferencia precisamente de que nosotros podamos recomendar una u otra al momento
de lo que es la sugerencia con el cliente. ¿Sí captamos la idea? ¿Dudas hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de esa. Espérame, todavía. Ahorita vamos a empezar con estas y ahorita. Sí, señor. Sí. Todas las bombas, me adelanté un poquito, me voy a retrasar aquí. Les voy a mostrar lo siguiente. Miren. Ahí está. Sí. Haga su pregunta nuevamente. Sí, sí tienen sello mecánico. La respuesta es sí, sí tienen sello mecánico. Miren, las bombas que estamos mencionando, aquí están, miren. Todas son de corriente doméstica, 120 volts. ¿Sí? No, son monofásicas, a lo que llamamos monofásico, para una casa habitación. Hay quienes piden, oye, es que tengo 220, tengo 440 voltaje. No, son de 120 volts cada una de ellas. Son herméticas. ¿A qué nos referimos con herméticas? Pueden estar conectadas a la intemperie y aunque llueva, aunque haya polvaderas y todo eso, como su manera o su forma de armado es hermético y no les va a entrar el agua. ¿Estamos? Bien. El IP ahora sí que es un índice de hermeticidad. El índice de hermeticidad para la centrífuga y la periférica es de 44 y para la sumergible, que nos está preguntando el señor, es de 68. Todavía es mayor, precisamente para evitar que les entre suciedad que pueda dañar el interior. Ajá. Son de bajo consumo eléctrico y pueden trabajar con en esfuerzo mecánico a alta temperatura. Tienen un sello mecánico. Regresémonos a esta. Aquí está. Tenemos lo que viene siendo el estator, que es esta parte, y en cada una de las tapas, vamos a tener nosotros lo que se llama el sello mecánico. ¿Qué es esto del sello mecánico? La flecha va a estar conectada con el rotor, va a generar un giro. Por la parte de adentro de la carcasa va a estar todo seco. Y me refiero seco a que no hay fluidos, no hay nada. Es parte eléctrica. Si entrara el fluido ahí, haríamos un cortazo enorme. Bueno, entonces, el sello mecánico precisamente es un sello, un rodamiento, normalmente a base de plásticos y cerámicas especiales, que hagan de cuenta que esta es la flecha. La flecha es la que va a estar girando. Entonces, ese sello mecánico va a estar conectada a la flecha y como les menciono, es un rodamiento el cual está hecho a base de una cerámica y plásticos especiales que no permita el paso del agua de donde está el fluido girando hacia el interior del motor eléctrico. Y ese sello mecánico nos ayuda precisamente a evitar ese intercambio de fluidos o esa combinación de medio húmedo o medio mojado a un medio seco totalmente. Sí, sí tienen sello mecánico. Pero ojo, qué bueno que hace mención del sello mecánico y le voy a explicar por qué. No sé si les ha sucedido, me imagino que en algún momento habrán visto alguna bomba la cual está trabajando, pero está vacía. ¿Qué sucede con eso? La bomba puede estar girando, ¿no? O sea, el motor puede estar girando, ¿por qué? Pues porque mientras no la mandemos a desconectar o mientras no haya un dispositivo como un electronivel de automatismo que la desconecte, va a estar girando. En condiciones normales, la bomba va a estar
lo que viene siendo, donde está el impulsor. Recordemos que el impulsor es lo que hace el desplazamiento o el empuje del fluido. Donde está el impulsor va a estar inundado de agua. Pero ¿qué pasa si no nos damos cuenta y por consiguiente la bomba se vacía? Salud. ¿Qué sucede? Va a estar girando y va a estar girando y va a estar girando en seco. El sello mecánico va a estar en contacto con el fluido, con el agua, y en cierta forma ese fluido sirve también como un refrigerante. Pero si está seco, el sello mecánico va a seguir girando, se va a sobrecalentar, se va a cristalizar y ¡pum! Una de dos, o truena o se empieza a derretir y va a provocar que en la flecha donde está conectado el impulsor con el rotor, hagan de cuenta, va a estar así, se empieza a derretir y amarra completamente la flecha del impulsor. Y eso provoca un sobrecalentamiento porque ya no va a poder girar porque lo amarró, y de esa manera la energía eléctrica se va a elevar y va a provocar que nuestro fusible o nuestra pastilla se dispare porque hubo un elevamiento de temperatura y de intensidad de energía eléctrica. Entonces, recomendaciones: antes de echar a andar la bomba, hay que verificar que sí efectivamente la bomba esté llena. De lo contrario, no va a tener refrigerante y vamos a dañar precisamente ese sello mecánico. La mayor parte de las fallas que suelen existir mecánicamente con respecto a una bomba, en general, no solamente este tipo de bomba, sino en general, es porque no nos fijamos, no está completamente llena, no hay refrigerante en el sello mecánico y eso provoca un sobrecalentamiento y que la bomba ya después no pueda girar porque ya se derritió el sello mecánico o ya se descompuso. Gracias por su pregunta, es un elemento muy importante y esa es una de las recomendaciones más importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una bomba, ¿sí? La bomba debe de estar completamente llena. ¿Y a qué me refiero con completamente llena? Puede estar llena a la mitad, o sea, puede tener agua, ¿de acuerdo? Aquí está. Puede ser que tengamos nivel de agua a la mitad, pero eso no es suficiente para que pueda impulsar el agua. Suele suceder de que, oiga, es que sí funciona el motor, es que sí hay agua en la cisterna, es que sí sale agua ahí, pero muy así como que nada más está escupiendo, pero no sube el flujo de agua, porque puede suceder que el nivel de agua del interior de la bomba esté a la mitad y no haga el suficiente desplazamiento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean a qué me refiero con que debe de estar completamente llena el agua. Les voy a pedir de favor a 2 voluntarios, ¿sí? Que, bueno, no lo vamos a hacer con voluntarios, mejor vamos a utilizar sillas. Permítanme tantito para que vean el ejemplo, ¿sí? Miren, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Perdón. Voy a recorrer tantito aquí para acá para estar en cámara. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Fíjense bien. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasa con estas otras 2 sillas? Nada. Simplemente nada, porque este espacio que está aquí no me permite que le pase nada a las demás sillas.
¿Queda claro el punto? Ahora chequen esto. Fíjense. Así es como funciona el fluido dentro de una bomba. De esa forma. Si nosotros tenemos medio vacío o medio lleno el impulsor o la cámara donde está el impulsor, va a ser como esto. Y por más que yo quiera impulsar el agua, no lo voy a poder impulsar. ¿Qué necesita la bomba para que funcione adecuadamente? Que esté bien purgada o cebada o llena, como le quieran llamar, pero que esté completamente inundado el interior de la cámara donde está el impulsor, para que de esa manera ahora sí la podamos mover, para que la podamos mover. Así es como funciona una bomba. ¿Les ha sucedido en ocasiones que están tomando una bebida con un popote? ¿Y qué sucede? Le absorben y sube el fluido, el líquido, ¿verdad? Pero les ha pasado que a veces el popote tiene ahí un pequeño orificio, lo doblaron mucho y está fisurado y se oye así como… porque está jalando tanto el líquido, pero también aire del exterior. Entonces, cuando tenemos aire en la cámara donde está el impulsor, no va a generar el empuje o la impulsión adecuada en cualquiera de las bombas. Y eso funciona con todas las bombas de cualquier marca. Si no están bien llenas, simplemente empiezan a cavitar. Se llama cavitación. Cavitación es el fenómeno por el cual está removiendo tanto el fluido como aire, están chocando allí, pero no impulsa adecuadamente, y a eso se llama cavitación. ¿Estamos? Bien, gracias. Ese era el ejemplo que queríamos. Dígame. Por ejemplo, en las bombas centrífugas tienen un pequeño orificio en la parte de abajo. Perdón, ¿la puede repetir para grabar, por favor? En las bombas centrífugas tienen un pequeño orificio abajo y empieza a gotear agüita. Entonces eso es señal que se va a cambiar el sello mecánico. Pero a mí me pasó con una de esas bombas centrífugas que no tienen orificio y no se sabe si es la pichancha o es el sello mecánico, porque la bomba que fui a arreglar hacía un ruido como el que usted dice, que yo creo que entraba aire y entraba agua, pero allí la tuve que desarmar para saber si era el sello mecánico, pero no la pude desarmar. Y ya vinimos por la pichancha y funcionó, pero ese es el detalle. Antes de desarmar, ¿qué es lo que puedo hacer como prueba si es el sello mecánico o es la pichancha? Este es el diagrama general de la instalación de un equipo de bombeo en general. Se tiene un depósito o cisterna en donde vamos a tener almacenada agua. La tubería va a estar hasta la parte más baja de ese depósito para que alcance el nivel de agua. Esto que usted dice que se llama válvula de retorno es la pichancha. La pichancha, como su nombre lo dice, es una llave o una válvula sin retorno o de no retorno. Se le llama pichancha. La tubería va a estar, como les mencioné, hasta la parte baja de la cisterna, va a estar donde está el nivel de agua. La pichancha, por consiguiente, va a estar hasta la parte más baja y va a estar conectada a la succión y a la descarga de la bomba. Normalmente a la descarga tenemos una válvula por donde podemos nosotros cebar o llenar o purgar la bomba. Y de esa manera podemos nosotros llenar el componente.
El sello mecánico no lo tenemos que mover, y eso es una regla general, salvo que usted conecte la bomba y no haya movimiento. Si la bomba funciona, aún estando vacía, y reitero, aún estando vacía, si la bomba está vacía y nosotros la conectamos, va a empezar a girar, y si no hay problema de giro, el sello mecánico está bien. ¿Por qué? Porque no se ha amarrado, no se ha desintegrado, no se ha cristalizado, no se ha quemado, en pocas palabras. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones que no sube agua y el problema puede ser porque está vacía la bomba. La pichancha es una válvula la cual se conecta a la parte baja de la tubería. Hagan de cuenta que esto es la tubería. Aquí está la tubería. Y esta parte de aquí, esto que está aquí, es la pichancha. Va a estar conectada hasta la parte más baja de la tubería. ¿Cómo funciona la pichancha? La pichancha tiene un asiento en el cual cuando está totalmente llena la línea y empieza a funcionar la bomba, ese asiento va a estar conectado con un resorte. La fuerza de la bomba vence al resorte y permite que el fluido vaya saliendo. Cuando la bomba se apaga por automatismo o la desconectamos, ese asiento, por medio de ese resorte, provoca que se cierre y evita que toda la tubería se vacíe. Por eso se llama válvula de no retorno o válvula sin retorno. Así es como funciona una pichancha. Está el asiento, tenemos un resorte, empieza a funcionar la bomba, vence al resorte, empieza a salir el fluido, pero cuando se apaga la bomba, el resorte hace su labor. ¿Por qué? Porque está allí y genera que asiente, que cierre completamente la línea para evitar que se vacíe. Hay ocasiones que funciona la bomba pero no jale nada. ¿Y por qué? Por más que la cebemos y por más que la purguemos, se vacía el agua y se vacía el agua y la seguimos llenando y se sigue vaciando el agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar entonces la pichancha porque entonces no está haciendo su función de no retorno. Puede que a lo mejor el agua que cayó dentro de la cisterna o del depósito tenga ensuciamiento, basurilla, no sé, a lo mejor arenilla, algo así, y que provoque que no asiente correctamente la pichancha y por tanto se vacíe toda la línea. Entonces, en resumen, el sello mecánico y la bomba o el componente no lo tenemos que desarmar, porque si gira, pues no funciona. Y segundo, no lo tenemos que desarmar porque aunque lo desarmemos, nosotros no tenemos ahí la refacción, no somos los técnicos. Como recomendación, mejor hablar a un centro de servicios o desconectar todo el componente y llevarlo a un centro de servicio para que ahí sí, con las refacciones, con la herramienta, veamos qué es lo que tiene. O revisar la pichancha, que a lo mejor eso es lo que está provocando que se vacíe la línea y por consiguiente, así como les decía del popote, que jala un poquito de agua pero mucho aire y no permite que suba adecuadamente el agua, eso es lo que está pasando. ¿De acuerdo? O también el tubo puede estar picado, ¿sí? El tubo puede a lo mejor tener un orificio y por ahí se va a estar metiendo, porque recuerden, la bomba al funcionar, ese impulsor va a empezar a generar una fuerza y es una fuerza que no solamente va a estar jalando del depósito, va a estar jalando de cualquier parte de la línea. Entonces, si la línea está fisurada, pues también vamos a estar provocando que jale aire, ¿sí? Entonces, o inclusive a lo mejor podemos tener una tuerca unión previa a la bomba, nuestra conexión de tuerca unión para poder desinstalar la bomba,
Y a lo mejor esa tuerca unión no está bien sellada, no le pusimos teflón o algo así, y aunque esté bien hasta el tope, quedan pequeñitos espacios entre la rosca y eso puede provocar que jale aire y por lo consiguiente que no funcione adecuadamente. Por eso es importante revisar bien la línea. ¿Estamos? Bien. Ya vimos lo que es la bomba centrífuga, la periférica. Miren, aquí está la pichancha que les estoy mencionando. Va hasta la parte de abajo de la cisterna y aquí en esta parte tiene el asiento con un resorte que es el que permite que selle y que se vacíe completamente todo el elemento. ¿Ok? Por eso es importante que podamos nosotros entender esta parte. Vamos a ver ahora, respondiendo a lo que nos preguntaba el señor acerca de las bombas sumergibles. La bomba sumergible que viene siendo esta, como su nombre lo dice, es una bomba que se sumerge. Si yo una bomba centrífuga o periférica, aunque tiene un determinado sistema de blindaje y aunque es hermética, aunque puede estar a la intemperie y le puede caer lluvia y no le entra esa humedad, si yo la meto completamente al depósito, va a generar un cortocircuito. La bomba sumergible es un componente ahorita hablamos de los hidroneumáticos, permítanme tantito. La bomba sumergible es un componente que precisamente, como su nombre lo dice, todo el elemento lo bajamos al depósito y desde el fondo, cuando acciona, nos sirve, se empieza a funcionar y empieza a jalar el agua de todo el depósito. Por eso se llama bomba sumergible, porque todo el componente lo metemos a que se inunde. A diferencia de los otros que deben de estar, sí, a lo mejor con elementos de la naturaleza y todo, pero no completamente sumergidos, este sí se sumerge dentro del componente. Chequen. Aquí está la bomba, aquí está la succión, en lo que es la base de la bomba es la succión. La descarga está ahí mismo, que viene siendo esta parte, ahí está mismo. Y a partir de aquí, ya sumergido completamente la bomba, a partir de aquí se puede elevar el agua ya sea 6 o 7 metros. ¿Cómo es esto? Ahí está. Nosotros, Rotoplas, tenemos una bomba de medio caballo o de 1/3 de caballo. El caudal de 1/3 es de 130 litros por minuto, pero solamente va a poder subir el agua a partir de 6 metros, perdón, hasta 6 metros a partir de la descarga. Y la de medio caballo va a tener 170 litros por minuto, ese caudal va a ser grande. Y va a subir el agua a partir de la descarga solamente 7 metros, no más. ¿A qué me refiero? Les voy a poner el ejemplo. Supongamos que aquí es el piso, digamos el piso firme, aquí donde está la mesa, es el piso firme, aquí es donde estoy yo parado. Y entonces yo meto una bomba sumergible. De aquí hasta el tope del piso de mi cisterna van a ser 3 metros. Entonces, el agua va a subir 3 metros, más aparte, más máximo la de 1/3, otros 3 metros, porque son 6 metros, o la de medio caballo, 4 metros a partir del piso de la cisterna. ¿De acuerdo? El día de ayer precisamente uno de mis clientes me habló por teléfono y me dijo, oiga, es que un cliente, el cliente final compró una cisterna de 5,000 litros y quiere conectar. Pues qué bueno.
Pero me dice a ver si puede cambiar la bomba centrífuga por una bomba sumergible. Digo, a ver, ¿para qué quiere hacer eso? Es que él quiere instalar la cisterna, pero quiere poner la bomba sumergible para que le salga. Digo, de que lo puede hacer, pero le expliqué precisamente estas características. La cisterna, de donde esté instalada, la iba a enterrar. La cisterna actualmente tiene 1,60 m de alto, la de 5,000 litros. Entonces, es 1,60 m más, pongan ustedes otros 40 centímetros de espacio que quede abajo en la cisterna, 2 metros. Y si metemos la bomba sumergible, a partir de esos 2 metros, solamente va a tener otros 4 metros más hacia arriba, no más. Y si queremos subir al segundo piso el agua, la sumergible no va a ser suficiente. ¿Sí queda clara la idea? Entonces, para eso. La sumergible es solamente, la utilizamos cuando tenemos pequeñas albercas, encharcamientos, a lo mejor una pequeñita fuente que nos puede abastecer ahí en la fuente, nada más. Nos sirve solamente para eso. ¿Sí? Ahí está, perdón. Supongamos que llovió mucho y pues se nos empezó a subir se nos empieza a subir ahí el nivel. Precisamente la sumergible es para depositarla donde está la inundación y empezar a desasolvar. La característica interesante que tiene esta bomba es que el impulsor está todo sumergido y ahí sí puede jalar, a diferencia de las otras, que si le metemos arenilla, pasto, se empiezan a dañar o se amarran completamente porque atora. En este caso de la sumergible no, porque puede agarrar lodo, fango y puede jalar, precisamente porque el impulsor es más abierto, hay más espacio y permite jalar todo ese ensuciamiento que pudiéramos llegar a tener, lama, fango, lodo, pasto, pequeña hojarasca, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia en comparación con la centrífuga o la periférica. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Quedó clara su pregunta? Ya, bueno, mejor dicho, ¿respondida su pregunta? Perfecto. Sí. Sí. A ver, yo tengo una cisterna con aguas grises y tengo una bomba centrífuga. Me funcionaría, por lo que está explicando, me funcionaría más una sumergible, porque me ocurre lo que estaba diciendo hace rato con la pichancha. Yo tengo que estar sacando continuamente la pichancha para limpiarla porque se le va poniendo sarro y no sella. Me funcionaría entonces más para aguas grises en la sumergible, ya que tengo solamente 3 metros. Sí le funcionaría una sumergible, pero también hay que ver la naturaleza de a dónde quiere enviar el agua de las aguas grises. Usted me está indicando que tiene un depósito donde pone aguas grises, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Hasta dónde la quiere vaciar? O sea, al momento de meter la bomba o la succión de la bomba, el destino final, ¿dónde va a quedar? A ver, hace un tiempo les hice una pregunta en el grupo, precisamente con mi bomba, que es de medio caballo, y tengo una distancia de 50 metros del destino final. Aquí la cuestión es que yo solamente subo 2 metros y después vuelve a bajar. De hecho, yo la bomba que tengo la prendo, nada más para que empiece a funcionar, la apago y me vacía mi cisterna sin estar prendida. Sí. En este caso, así como mencionaron, si es por gravedad, no hay problema, porque si nada más son 2 metros, quiero pensar entonces que la línea va hacia abajo. Y sí, ahí no hay tanto problema, porque la misma gravedad le va a servir precisamente para que pueda desasolvar y para que pueda
irse el caudal sin necesidad de que vaya en una línea recta, porque la misma gravedad le va a ayudar a que pueda irse el flujo de agua. Entonces sí, lo ideal sería entonces a lo mejor tener una sumergible que vaya conectada a una manguera o a una línea que conforme a lo que mencionamos, por gravedad vaya desasolvando. ¿Ok? Entonces sí le funcionaría. Aquí lo importante es, como usted dice, es que lo voy a poner a 50 metros de donde está el depósito. Pues sí, pero como va hacia abajo, como es por gravedad, ahí no hay tanto problema porque solito va a resbalar el agua y va a irse hacia la parte baja. No hay problema. Le serviría mejor entonces una sumergible. De hecho, otra de las características que tiene la bomba sumergible es que la misma bomba sumergible tiene un electronivel integrado. De tal manera que si yo la sumerjo, ese electronivel va a accionar, va a empezar a arrancar, y en la medida de que vaya bajando el nivel del depósito, el electronivel va a bajar y se va a apagar solita. Y cuando se vuelva a llenar nuevamente, el electronivel va a subir y automáticamente va a funcionar. ¿Le funcionaría una de estas? Chéquelo, a lo mejor sí. Y sí, con eso ya se evitaría el tener que estar quitando la pichancha para estarla revisando constantemente, porque sí, al ser aguas grises, va a tener residuos de jabón, grasas, etcétera, sí, de pequeñas partículas, y esas aguas grises, jabonosas o grasosas por los jabones, va a provocar una línea de sebo alrededor del sello y no va a permitir que selle correctamente la pichancha. Exactamente, así es. ¿De acuerdo? Bueno, les voy a pedir de favor, se levanten todos, levántense. Digo, no está por demás. Estírense un poquito para que, vamos a dar 2 minutitos para que se estiren, así, para que se muevan. Digo, esto sirve para que, aunque ya estamos dando la capacitación, les sirva a ustedes para que se puedan despabilar un poquito, no está por demás, ¿de acuerdo? Entonces, estírense, muevan las piernas, doblen un poquito ahí su tronco, abran un poquito y estírense. ¿De acuerdo? Bien, mientras yo voy buscando el elemento de lo que es el hidroneumático, para que veamos qué es esto del hidroneumático. Tomen asiento. Ya vimos ahorita lo que es la bomba periférica y la bomba centrífuga. Bien, entonces, una maneja mayor caudal, que es la centrífuga, una maneja mayor presión a la descarga, que es la periférica. Pero ¿qué pasa si yo quiero conjugar los dos elementos, caudal y presión? Para esto precisamente nos sirve lo que viene siendo el hidroneumático. Un hidroneumático es un equipo que está conectado a un motor, es un motor que está conectado a una bomba, y esa bomba también va a estar conectado a unos componentes para generar presión, para que podamos nosotros presurizar y de esa manera tengamos los dos elementos, volumen de agua, caudal, y presión a la descarga en cualquiera de los puntos donde esté conectada la línea de ese hidroneumático. Vamos a ver cómo funciona esto. Miren, aquí están los componentes de un hidroneumático. Aquí van los componentes de un hidroneumático. Si se fijan, hay un motor, como el que ya hemos visto, hay un motor, va a estar conectado a este elemento que está aquí, que parece cono, se llama venturi. ¿Qué es esto del venturi? Bueno, un venturi es precisamente
una serie de impulsores conectados uno tras otro, tras otro, tras otro, en donde vamos a dar fuerza y después más fuerza y después más fuerza y después más fuerza, porque va a estar girando y eso va a permitir que se presurice el sistema. A diferencia de una bomba convencional, que nada más tiene un solo impulsor para generar el empuje del fluido, el Venturi va a tener varios impulsores en una misma flecha. Entonces le vamos a dar fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y eso nos ayudará a que precisamente pueda presurizarse el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está el motor, está el Venturi. Aquí vamos a tener la succión en el Venturi, vamos a tener la descarga. Esto que está aquí se llama T de servicio. T de servicio porque una parte del fluido se va a ir al sistema y una parte del fluido se va a ir por una manguera que se llama manguera de servicio al interior de un tanque, que viene siendo este. Si nosotros pudiéramos ver por la parte de adentro, veríamos que esta manguera de servicio, aquí en esta parte, va a estar conectada a lo que se le llama una membrana, aquí. La membrana es una cámara de neopreno que está dentro del tanque, y por la manguera de servicio vamos a llenar precisamente esa membrana. Esa cámara es como una cámara de balón de fútbol, va a estar conectada aquí adentro, y dentro de ese tanque vamos a llenar, por la manguera de servicio vamos a llenar vamos a llenar la cámara o la membrana con agua. Dentro del tanque, pero fuera de la membrana, porque la membrana nada más va a ocupar un espacio, fuera de la membrana, pero dentro del tanque vamos a tener aire. Esa es la característica o la cualidad especial que va a tener el hidroneumático. La cámara va a estar llena de agua, pero fuera de la cámara y dentro del tanque va a haber aire. En la física de los elementos en general, los fluidos el aire sí lo podemos comprimir, el aire sí, pero los líquidos no se pueden comprimir. ¿Qué significa esto? Permítanme. Aquí hay agua. ¿Estamos? Si se fijan, está a la mitad de la capacidad. Esto que ven ustedes aquí es como si fuera el tanque. Hay una parte llena de agua y una parte llena de aire. Chequen esto. Si yo empiezo a apretarlo, sí lo voy a poder comprimir. Si yo lo empiezo a apretar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Ahora, les voy a pedir a alguien, señor, ¿podría ayudarme por favor a llenar esta botella de agua hasta el tope, hasta el mero tope de hasta arriba y después cerrarla para hacer el resto del ejercicio? Entonces, les explicaba en lo que nos traen la botella. Les explicaba. El aire sí lo podemos comprimir. ¿Por qué? Porque las moléculas de aire están tan separadas que cuando yo les empiezo a generar una presión, las voy juntando, pero todavía hay espacios para comprimirlas. Pero las moléculas de fluido o de líquidos o de agua, del fluido que nosotros queramos transportar, las moléculas de agua no se pueden comprimir porque pues ya tienen su espacio definido y por más que yo las apriete, no las voy a poder comprimir. Ahorita que me traigan la botella, les voy a mostrar a qué me refiero.
para que ustedes mismos puedan checarlo. Entonces, así es como va a funcionar un hidroneumático. La cámara va a estar llena de agua por la parte de afuera de la cámara, pero dentro del tanque, gracias, vamos a tener precisamente aire. Miren, la cerré bien, o sea, lo más que se pudo para que precisamente se quedara allí. Ahora, esta botella está totalmente llena de agua. Chequen, si yo la quiero apretar, por más que le haga fuerza, la misma fuerza que apliqué hace un rato, no puedo provocar que se disminuya el volumen de la botella. ¿Por qué? Porque el agua no la puedo comprimir. Y así es como funciona precisamente un hidroneumático. ¿Queda claro la idea? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el hidroneumático? Está la succión, la descarga. El Venturi nos sirve para darle más presión al agua. Parte de agua se va al sistema, parte de agua se va al interior del tanque, se va llenando la membrana, pero como fuera de la membrana hay aire, el aire se va presionando, se va presurizando, se va comprimiendo. Llega un punto en el cual el aire ya no se comprime más y empieza a generar una presión contraria al sistema, de tal manera que esa presión se transmite por la manguera de servicio y se va también a todo el sistema, y es como presurizamos todo nuestro sistema, y así es como funciona nuestro hidroneumático, para presurizar todo el sistema. De tal manera que cuando están cerradas todas las tomas del sistema, va a haber presión. Y cuando yo abra, se va a empezar a desfogar esa presión y es cuando vamos a tener un chorro más uniforme y con determinada presión. ¿Cómo nos sirve o para qué nos sirve esto? Hay algunos, por ejemplo, fluxómetros, algunos mingitorios que funcionan así. Es necesario que tengan presión, porque si no tuviera presión el sistema, estaría nada más llorando ahí, estaría fugando, pero no generaría un chorro adecuado. Algunas llaves de tarja, por ejemplo, así funcionan también. Algunas regaderas con presión, ¿sí? También para que sintamos rico la presión así que nos pega en el cuerpo, etcétera, ¿no? Algunas dicen, no sé, dicen que hay unos lugares con así que hasta burbujitas emplean, quién sabe qué son, pero que dicen que se sienten muy bien, no lo sé. Se llaman, creo, jacuzzis, quién sabe qué sean, no sé. Yo nunca he entrado en uno de esos, pero las tinas de hidromasaje o los jacuzzis requieren, si se fijan, hay unos sprays que cuando le abre uno la llave empiezan a generar precisamente ese burbujeo, y es la sensación de descanso que nos da precisamente esa tina de hidromasaje. Entonces, este elemento, lo que viene siendo el hidroneumático, es el que nos sirve precisamente para poder presurizar el sistema. ¿Cuáles son las consideraciones importantes que debemos de tomar en cuenta con un hidroneumático? Chequen, fíjense muy bien en esto. Primeramente, que ya que hagamos todo el sistema, ya que lo conectemos y que conectemos el hidroneumático, debemos de asegurarnos que todas las líneas conectadas no tengan fuga. Y esto me refiero no solamente a la cuestión de la tubería, me refiero también a los componentes como válvulas, llaves, los inodoros, los flotadores de los inodoros también, que sellen adecuadamente. ¿Por qué? Porque si empezamos a presurizar y no sellan adecuadamente, por ahí se va a estar fugando la presión de agua y todo el tiempo va a estar el hidroneumático funcionando y nunca va a terminar de apagarse, de detenerse. Va a estar totalmente funcionando. Entonces es necesario que sellen adecuadamente todo esto. ¿Queda claro? Es muy importante esa consideración.
Hay personas que dicen, pues es que quiero instalar un hidroneumático para la tina que instalamos para la regadera, pero la casa ya tiene 15, 20 años de instalación. Híjole, hay que checar, oiga, pues qué tipo de instalación tiene, ¿no? Porque ya con determinado tiempo, ya después de 5 años de estar utilizando el sistema, hay que hacerle una revisioncita. Siempre es importante eso. Para esto se requiere hacer lo que se llama una prueba hidrostática. ¿Cómo se hace la prueba hidrostática? Normalmente, o lo ideal sería que hacer la prueba hidrostática con agua, pero para evitarnos accidentes innecesarios, la vamos a hacer con aire. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vaciamos todas las líneas, todas las vaciamos, cerramos todas las tomas, las llaves del lavabo, de la cocina, todas las tomas donde esté conectado el sistema, las cerramos. Igual el inodoro, tenemos que cerrar bien, que esté bien, que selle bien el inodoro. Bueno, y ya después lo que hacemos es conectamos una compresora de aire y le empezamos a suministrar aire a todo el sistema. Digo con aire porque si lo hiciéramos con agua de primera instancia, a lo mejor se truena y hacemos un regazón. Por eso es con aire. Hay que poner allí un indicador de presión, ¿sí? Un indicador para ver la presión. Y empezamos a presurizar con aire el sistema y dejamos que suba la presión hasta 8 kilogramos. ¿Ustedes saben cómo es esta relación de kilogramos por centímetro cuadrado? ¿Sí tienen esa idea? Les voy a explicar cómo es esto. Miren, cuando yo digo una presión de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, se trata de lo siguiente. Piensen en un centímetro, en un cuadradito que mida 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Ya? ¿Ya pensamos en ese cuadradito? Bueno, en ese cuadradito yo voy a empezar a generar presión. Y esa presión que yo le genere a ese cuadradito, esa presión en ese centímetro cuadrado puede ser de 1 kilo, si presiono más 2 kilos, pueden ser 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, o sea, la presión que yo ejerza en ese cuadradito, así es como se mide la presión en general. ¿Queda claro? Ahora imagínense, si yo tengo una tubería de 20 pulgadas, toda esa área, toda esa tubería, y si yo le aplico una presión de 10 kilogramos por cada cuadrito de centímetro, imagínense toda la presión que hay en toda esa circunferencia de agua, es mucha presión. Yo les pongo este ejemplo. Un hidrante de bombero, ¿se han visto cómo funciona una manguera de bombero? Una manguera de bombero genera una presión, una fuerza de empuje de aproximadamente entre 8 y 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Es una presión tan fuerte que si yo la pongo directa en una persona, la puedo hasta matar, porque es mucha presión para un cuerpo. Por consiguiente, así es como más o menos medimos la presión, para que se den una idea. Entonces, regresando al punto de la prueba hidrostática, ya que vaciamos todas las líneas de agua y cerramos todas las tomas, le conectamos el compresor de aire y empezamos a dejar que suba la presión, que suba, hasta una presión de 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya que llega a la presión de 8 kilogramos, apagamos el compresor y cerramos la toma. Y ahí lo vamos a dejar 24 horas a que descanse. ¿Sí? 24 horas. Nos vamos, hacemos ahí nuestras otras cosas, otras chambas. Y después de 24 horas vamos a revisar cómo está la indicación de presión del elemento de indicador. Si en 24 horas se perdió la presión máximo 1 kilogramo, o sea que de 8 a 7, quiere decir que nuestra línea hidráulica está en condiciones adecuadas. En 24 horas. Si se perdió máximo un kilogramo,
nuestra línea está en óptimas condiciones. Y lo mismo las válvulas y llaves que están conectadas en todo el sistema. Pero si se perdió más de 1 kilogramo, kilogramo y medio, 2 kilogramos, 3 kilogramos, quiere decir que por ahí hay una fuga o hay algún elemento que está fugando, que no sella correctamente y hay que revisar uno por uno o la línea, porque imagínense, si llenamos nosotros nuestro sistema con agua, lo presurizamos y hay algún elemento que fuga, una de dos, o truena o totalmente va a estar fugando, va a estar desfogando la presión y el elemento va a estar trabajando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, así es como funciona un hidroneumático. Ya que esté conectado en condiciones normales, va a presurizar todo el sistema, va a subir. Aquí hay lo que se llama un presostato. Este presostato precisamente ya está calibrado para que pueda arrancar y parar a determinada presión. Normalmente los de Rotoplas y en general la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría de los hidroneumáticos domésticos, porque estos son domésticos, va a arrancar el motor para presurizar aproximadamente a 0.8 kilogramos, 0.8 kilogramos, y va a estar trabajando, presurizando, y va a parar normalmente a 2.8 o 3 kilogramos máximo. 3 kilogramos todavía es una presión que, por ejemplo, en una regadera o así, en una tina de hidromasaje, el cuerpo todavía lo puede aguantar. Todavía es satisfactorio, es agradable sentir esa presión, pero ya más de 3.5, 4 kilogramos, ya es mucha presión, ya lastima, ya puede dejar una escoriación en la piel. Entonces, arranca normalmente entre 0.8 o 1 kilogramo y para en 2.8, 3 máximo, es lo que va a estar arrancando. Arranca en baja presión, paro en alta presión, y así. Mientras, hagan de cuenta, aquí está nuestro indicador de baja presión. Si la presión se mantiene, puede que abramos una toma por allí y vamos a tener presión, se empieza a desfogar la presión. Y cerramos la toma, pero todavía no llega al punto de arranque de baja presión, el motor va a estar apagado. Si abrimos otra vez la toma y sigue bajando, pero no llegamos al punto, lo paramos, ahí va a quedar, no va a arrancar. Pero ya cuando lleguemos al punto de baja presión es cuando el motor arranca y ahora sí empieza a presurizar hasta que llegue a su punto de calibración de alta presión. ¿Estamos? Y así es como va a funcionar este presostato que ya está calibrado. Aquí en el mismo hidroneumático tenemos precisamente un indicador de presión para que veamos cómo está la indicación en todo el sistema, porque este presostato va a estar conectado a todo el sistema por la T de servicio. ¿Dudas, comentarios que tengan con respecto al hidroneumático? Las consideraciones más importantes para un hidroneumático o para la utilización de un hidroneumático son, primero, lo que les mencionaba, que haya una línea hermética y en condiciones adecuadas para su utilización. Segundo, que esté conectada la succión a un depósito donde siempre podamos tener agua, ya sea un tinaco, donde nos aseguremos que siempre va a tener agua, o una cisterna donde nos aseguremos que siempre va a tener agua, porque de lo contrario, si no está lleno el sistema, pues no vamos a generar nada. ¿Sí? Debemos suministrar agua a todo el sistema. Y tercero, también es importante también, si se nos llegara a ir la energía eléctrica, no va a funcionar. Por consiguiente, también es necesario tener una derivación para poder brincarnos al hidroneumático y poder proveer agua en dado caso de que la energía eléctrica no
no funcione. ¿Sí? Y de esa manera también proveer agua para los servicios esenciales. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ahora sí. Nos iba a hacer una pregunta, señor. ¿A cuánto debo de cargar de aire el tanque? Los tanques, en el caso, por ejemplo, de los Rotoplas, normalmente van calibrados a 18 kilos. Normalmente el tanque va a 18 libras. Perdón, libras, son libras. 18 libras. Sí, libras. Y inclusive en la misma caja, cuando ustedes compran un hidroneumático Rotoplas, en la misma caja va un calibrador para que ustedes puedan ir checando ahí cuánta presión tiene el hidroneumático. ¿Okay? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna otra pregunta? Es importante también esta otra pregunta que hizo, con respecto a esa pregunta, es importante que también cuando empecemos a utilizar el hidroneumático, es importante que nos verifiquemos o nos cercioremos de que el tanque tenga la suficiente presión de aire, porque a lo mejor sí tiene aire, pero tiene menos de las 18 libras. Es necesario llenarlo, es como una cámara acuérdense que es como una llanta de auto que tenga determinada presión para que funcione adecuadamente. ¿Puedo succionar de una cisterna con el mismo hidro? La respuesta es sí. De hecho, es lo ideal que de la cisterna o del depósito pueda usted siempre tener agua para que pueda succionar. Hay quienes agarran y lo conectan directamente a la toma que llega al domicilio o al lugar donde está conectada el suministro de la red, y hay quienes lo conectan allí. Está bien, pero no es lo adecuado. Les voy a decir por dos razones. Primera, la red municipal en las líneas normalmente van a tener mucho arrastre de ensuciamiento, y esa agua, acuérdense que la podemos meter a nuestra cámara o a nuestra red y pues tarde o temprano se le va a dañar la cámara, o sea, la membrana interna, o su red se va a taponear. Y segundo, ya últimamente, no en todas las zonas, pero en la mayoría de las zonas, se va el suministro de agua. Y hay agua en determinadas horas y hay agua. Entonces, si este es un elemento que siempre debe de tener agua para que funcione y para que presurice el sistema, si no es una cisterna donde nos aseguremos que siempre va a haber agua, al faltar el agua de la red, pues no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, eso es importante, que pueda suministrarse o extraer el agua de un depósito donde ustedes se aseguren que siempre va a haber agua para presurizar el sistema. Sí hay el servicio, claro que sin presión, pero el servicio no se pierde. Sí, aunque esté conectado a la salida del tinaco, vamos a tener suministro de agua, pero es ahí donde yo les recomiendo, o lo que les decía, que haya una derivación para que de la salida del tinaco pueda ir el suministro por gravedad y pueda tener agua el sistema cuando no tengamos suministro de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Bien. En Rotoplas vamos a tener los siguientes hidroneumáticos: 24, 72 y 132 litros por minuto. ¿A qué nos referimos con esto? Es el tamaño del tanque. Es el tamaño del tanque lo que va a generar precisamente esa capacidad. El tanque puede ser de 24 litros, de 72 litros o de 132 litros por minuto. Miren, este es el de 24 litros normalmente. Si se fijan aquí está el de 24, del que les estoy hablando,
y este es el de 132, o sea, es un tanque mayor. Entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto? Precisamente la capacidad del tanque es la capacidad que vamos a tener de espacio para agua y aire para poder presurizar el sistema. Y dependiendo de las necesidades que tengamos, es el hidroneumático que podemos nosotros recomendar con nuestros clientes. Me refiero a necesidad en cuestión de los servicios. Miren, aquí está. El de 24 litros va a generar un caudal de 57 litros por minuto, una altura de 57 metros, bien, sin problema. Volumen de agua de 16.8 litros. ¿A qué nos referimos con este volumen de agua? Para 2 servicios completos. ¿A qué nos referimos con servicios completos? Una regadera, una tina es un servicio. O sea, separados, aclaro. Una regadera es un servicio, una tina es un servicio. Puede suministrar adecuadamente esto. Un lavabo, una tarja de cocina, se le considera como medio servicio, inclusive la caja de agua del WC se le considera como medio servicio, porque son momentáneos, no son continuos en comparación con una regadera que cuando nos bañamos abrimos y está el chorro de agua constante, a diferencia de una tarja o un lavabo que abrimos nada más la llave un ratito y le cerramos luego, o sea, sí se desfoga presión, pero es muy leve, es momentáneo, a diferencia de una tina o de una regadera que sí se está desfogando la presión constantemente. ¿Sí? Entonces, el de 24 litros es para 2 servicios, el de 72 litros es para 4 servicios y el de 132 es para 5 servicios. Pero, ahí va. ¿Cómo nosotros podemos recomendar un hidroneumático? Va en función del volumen de agua. ¿Qué es esto? Normalmente un fluxómetro, ustedes que tienen la experiencia, normalmente un fluxómetro, ¿cuántos litros por minuto consume o debería de consumir? 1.5, 2 litros más o menos, ¿no? Por minuto. Supongamos que tenemos unos baños públicos y que tenemos 5 tazas juntas y 5 lavabos juntos. Entonces, 5 por 2, 10. ¿Y las tazas cuántos tienen? Normalmente 3 litros, ¿no? 4, vamos a poner 4 litros. 4 por 5, 20. 20 y 10 son 30 litros. Necesitamos un suministro de 30 litros. ¿Para qué? Para que si todos estuvieran funcionando al mismo tiempo, ese consumo de 30 litros me pueda dar la suficiente presión para tanto los lavabos como para los WC. Entonces, estamos hablando 4 por 5, 20 más 10 son 30. El de 24 litros no me ajusta, pero el de 72 litros sí me ajusta, porque si estamos hablando de 30, 35, inclusive 40 litros del consumo total de mis elementos instalados, este me da 50.4. Y así es como nosotros podemos sugerir o calcular el hidroneumático adecuado para nuestro sistema. ¿Queda claro? Lo mismo es si es unos baños públicos, lo mismo es si es un deportivo, lo mismo si es una casa de 2, 3 pisos. O sea, tenemos que hacer la sumatoria en litros de lo que consume cada uno de los elementos instalados y esa sumatoria compararla con el consumo de agua que nos va a suministrar cada hidroneumático para que de esa forma, ahora sí, podamos nosotros tener el elemento adecuado de presurización. Como experiencia, les puedo decir, y digo como experiencia,
Cuando fue la feria de Pachuca, y estoy hablando de aproximadamente hace unos 5 años, uno de los encargados de la logística de la feria nos contactó a nosotros. Oye, Rotoplas, es que mira, instalamos 5 módulos de baños públicos. Cada baño público tenía 10 tazas y las 10 tarjas, y tenía 5 mingitorios, ¿sí? En los baños entre hombres y mujeres. Oye, pues necesito que me eches la mano, ¿qué me recomiendas? Se hizo esto, se le recomendó el de 132 litros para cada módulo, eran casetas así de baños, y miren, ustedes saben, la feria de Pachuca en días normales está hasta el tope. Quién sabe ahora cómo nos va a tocar, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. El chiste es de que en los días más grandes de la feria, miren, sin problema, el hidroneumático estuvo trabajando, jalando, había presión suficiente, sin problema. Eso es algo que a mí, en lo personal, me tocó vivir. ¿Por qué? Porque nos pidieron la asistencia para que, ahora sí que escalonadamente fuéramos cada tercer día, cada 5 días a revisar el componente, sin problema. Oye, ¿les ha faltado agua? No, pues no. Oye, ¿han tenido problema con la presión? No, ninguno, todo normal, todo bien. Por eso les digo, así es como se puede recomendar un hidroneumático, ¿sí? Entonces, y estas son las capacidades que manejamos en Rotoplas: 24, 72, 132 litros por minuto. Ahora sí, vengan sus preguntas. Yo tengo una pregunta y a lo mejor hasta sea como tonta la pregunta, pero es real. Por ejemplo, una señora me preguntó, hay unos tinacos que funcionan a gravedad, así es como les llega el agua, porque los tinacos están del lado sur y las casas al lado norte. Pero resulta que como a medio trayecto de la tubería están unas casas, y a las casas que están más para el lado norte casi vacían los tinacos, y a las que están en medio del trayecto pues no les toca casi agua. Entonces ella me pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ponerle alguna bomba para que succione el agua antes de que se vacíen los tinacos y les pase a las demás casas? ¿O qué se puede hacer ahí? Esa es mi pregunta. Bien, todo va en función del ramal que tengamos para poder nosotros suministrar agua. Le voy a poner el ejemplo. Así como usted lo está diciendo, hagamos de cuenta que aquí es donde empieza la red que va a esa zona. Y tenemos agua, y por consiguiente, así como usted lo está mencionando, por gravedad es como se va llenando desde el inicio hasta el final de donde están las casas. Por gravedad es lógico, y digo, fíjese lo que voy a contestar, por gravedad es lógico que se va a ir primero hasta el fondo. ¿Por qué? Porque como tenemos un declive, siempre se va a la parte más baja, y a medida que se va llenando, es como se va repartiendo a las partes anteriores. Nosotros pudiéramos llegar a pensar, pues es que si este está más cerca, pues debía de llenarse primero más cerca, el más cercano, y después el más lejano. Pero no es así. Por gravedad, el agua siempre va a generar un flujo, una corriente, y esa corriente se va a ir a la parte más lejana primeramente, si es que hay un declive, y se va a llenar desde el fondo hasta lo más arriba. Ahora, ¿qué hacer allí? La recomendación sí es que a lo mejor pudiera haber un depósito intermedio, y digo un depósito intermedio para que de ese depósito intermedio, a medida que también se vaya llenando, vayan jalando por medio de un equipo de bombeo a las partes intermedias. Se está llenando, cae al depósito, y de ahí, de ese depósito, igual, como ya está lleno, se va a ir llenando la parte final, y de ese depósito jalar a las partes intermedias. ¿Sí me explico? Esa es una forma. La otra sería que pudiéramos nosotros tener también líneas más, ahora sí, de diámetros mayores, para que de esa manera tenga
más opción a que el flujo se vaya a repartir a las partes anteriores más que al final por el declive que usted está mencionando. Esa sería la otra. Pero cualquiera de las dos implica, aclaro, una inversión, y lo más complicado implica que se pongan de acuerdo todos los habitantes del lugar, porque si deliberadamente ponemos un depósito intermedio o una línea de un diámetro mayor sin que haya un consenso con la gente, le aseguro que va a tener problemas. Digo, tengo que más o menos decirle cuál sería el esquema de lo que está pasando, ¿no? Digo, no está por demás, pero eso va a suceder. Es que va a pasar lo mismo. Si usted instala una bomba directamente de la línea, va a jalar todo el suministro a las partes intermedias y no hasta el final. Reitero, ahí tendrían que ponerse de acuerdo. Y en vez de poner mejor solamente una bomba, mejor sería poner un depósito intermedio para que de esa manera, ya con el depósito lleno, sí jale agua con una bomba, ya ahora sí, con una bomba a las partes intermedias, y parte del flujo también vaya agua a las partes más bajas. Esa es la sugerencia que yo le daría en este momento. Pero sí, es necesario siempre un consenso. Ahora sí que por sanidad, por salud mental, es mejor eso a veces también, ¿no? Que se pongan de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿No? El instructor fue muy bueno entonces. Carito, espero que esta información les sirva. Señores, cualquier duda que tengan, todo, pues estamos para poder apoyarles. En verdad, gracias que nos dan la oportunidad de darles toda esta información. A nosotros nos encanta que ustedes siempre tengan información, porque de ahí depende realmente que ustedes hagan mejores trabajos. Gracias, en verdad, gracias por todo esto. Este es uno de los temas con los que todos tenemos que lidiar alguna vez, pero es uno de los temas que menos piden. Y si se fijan, es mucha información pues es que esto no me lo sabía. Es que así es como muchos hemos trabajado con un motor y con una bomba, pero no sabemos qué pasa adentro. Y al menos ya ahorita medio les explicamos cómo funciona esto, ¿no? Pero espero que esto les sirva mucho a todos ustedes. Gracias, Carito, por el tiempo y por el foro. Gracias, esta es la información, gracias, y estamos para poder servirles. Gracias. Bueno, como les comenté también a sus compañeros hace un momento, estas capacitaciones son para que ustedes puedan preguntarle aquí al asesor directamente. Yo estas capacitaciones las puedo pasar en línea, como se los mandé ahí por el grupo, pero no hay como estar físicamente, como estar presencial, hacer una pregunta, y pues el conocimiento les va a abrir muchas puertas también, y yo les agradezco mucho que estén aquí. Y ya saben que esta es su casa, y voy a estar escuchando para ver qué otra capacitación les gustaría que trajéramos. ¿Sale? Les agradezco mucho que hayan venido. Estamos aquí, retomando nuestra producción para que puedas almacenar agua limpia y segura. Estamos aquí para que el agro y la industria sigan en marcha. Estamos aquí, innovando para mejorar tu calidad de vida. Estamos aquí esforzándonos para que hospitales, centros de salud y comercios puedan contar con todos nuestros productos. Estamos aquí, comprometidos para que tengas más y mejor agua, y así poder combatir la pandemia. Estamos aquí, y hoy nuestro compromiso es más fuerte que nunca contigo. Estamos aquí, y tú allá, pero en realidad estamos juntos. Estamos aquí. Rotoplas.